a hacer un panorama general para poder terminar y comenzar con Isaac. Y si no lo terminamos ahora, no importa, pero comenzamos con Isaac y todo lo que viene a colación del libro de Génesis. En el capítulo 21 dice, y visitó Jehová a Sara, ¿como qué? Y es la parte que vimos el otro día. Y entre el capítulo 21 y capítulo 22 está Isaac, aparece en escena, hay una prueba terrible que Abraham tiene que enfrentar, y la verdadera fe, cualquiera puede decir tengo fe. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre fe emocional, fe intelectual y fe salvadora? Algunos tienen fe intelectual, otros tienen fe emocional. ¿La fe intelectual puede salvar? Díganme un personaje en la Biblia detestable para mí que tiene fe emocional y fe intelectual. El diablo cree y también tiembla. Así que no podemos decir yo tengo fe, porque cualquiera tiene fe. La fe emocional actúa en ciertas circunstancias y desaparece. La fe intelectual cualquiera la tiene, por eso hay muchos teólogos, pero la verdadera fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, o sea, pararse sobre una base firme que es Jesucristo y poner mi confianza en el autor y consumador de la fe, que es lo que hizo Abraham. Dejo de confiar en mí y paso a confiar en Dios. Entonces, la verdadera fe siempre es probada, y la prueba me lleva a pensar si soy o no soy genuino. Una fe que no es probada no podemos saber si no es genuina. Si alguien me dice que nunca fue probado, quizás es un cristiano carnal como Lot. A Lot lo probó el pueblo, pero nosotros somos probados por Dios. ¿Por qué? Para que nuestra fe pueda crecer. La prueba es una oportunidad no solo para el crecimiento, sino para ver la victoria. Así que cuando tengamos una prueba, y solo nosotros vamos a saber si es prueba o es disciplina. A veces decimos, estoy pasando una prueba, no, quizás Dios te está disciplinando. Hay personas que piensan que a Dios se le puede pasar por alto algo, no. La prueba de nuestra fe produce paciencia y tiene una obra completa. Y Abraham lo vimos crecer, pasar diferentes circunstancias hasta que llegó un momento que su fe fue probada y tiene victoria. Sin cruz no hay corona, ¿se acuerdan? Entonces tuvo que pasar un momento difícil para ver la victoria, y eso es lo que vemos en los capítulos. Ahora, es interesante ver entre el capítulo 21, del 1 al 21, una situación que Abraham vive con un pozo. Y la enseñanza que yo saco de aquí es cómo me llevo con mis vecinos. ¿Por qué? Porque hablar de Dios es fácil, vivir a Dios es vivir a Cristo, y necesito tener un buen testimonio con los vecinos. Vemos que Abraham lo tenía. Había un problema aquí de Abraham y lo vivió. Miren, Abraham había sido probado con su familia. Lo dijo David recién. Deja tu tierra y tu parentela. ¿Y a quién no se tenía que llevar y se llevó? Y a su padre. Génesis capítulo 11. Después, que se lleva a su padre donde no tenía que llevar, se lleva a Lot. Y fue una carga. Cuando Dios me dice algo, o lo hago o no lo hago. No encuentro un tal vez. Estoy casi enfermo, o estás enfermo o estás sano. Y después, ¿qué más? Bueno, fue probado por medio de la esposa. La esposa le dijo que haga algo y después quería cambiar. O sea que vemos las pruebas de diferentes maneras. Vemos cuando la esposa le pide que deje a Ismael. Y también vemos en la Biblia que que Abraham quería conservar a Ismael. Sin embargo, en un momento dice, bueno, escucha a tu esposa y hace eso, pero
fue probado de diferentes maneras. Y en todo momento vemos que Abraham, su fe le fue contada por justicia. Nace Isaac. Ahora, hay un pasaje que vamos a leer, Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 24, porque entre uno y otro vemos una relación de la carne y el espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 24. ¿Lo tienen? Digo pues, andad en el espíritu. Gálatas capítulo 5. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne: hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero, otra vez, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y cuando miramos la vida de Abraham, vemos lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. ¿Ismael era hijo de la carne o hijo de la promesa? De la carne. Fue una actitud carnal de Abraham y de Sara de querer adelantar el tiempo de Dios. Sin embargo, Isaac era un hijo de la promesa. Pasó mucho tiempo, supieron esperar, pero cumplieron la promesa. Cuando Abraham tiene a Isaac, ¿cómo estaba físicamente? Fíjense lo que dice Romanos capítulo 4, para ver cómo estaba físicamente Abraham. Versículo 18 del capítulo 4. ¿Lo tienen? Romanos capítulo 4, versículo 18. Creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. ¡Wow! ¡Qué lindo! Creyó en esperanza, contra esperanza. Así será tu descendencia. Claro que le costó, pero creyó. Ahora, versículo 19, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Y cuando miramos un poquito este texto, vemos algunas cosas que Abraham tuvo que enfrentar. En primer lugar, bueno, creyó, no se debilitó, pero estaba casi como muerto. Su cuerpo estaba débil. El cuerpo de su esposa no era apto para que pueda nacer un bebé. Sin embargo, eso no fue un impedimento para que Dios obre. A veces tenemos problemas y a los problemas que son situaciones divinas queremos soluciones humanas. Esto era un problema divino y Dios tenía que solucionar. A Dios no le importaba si Abraham tenía 100 años o si la matriz de Sara era permeable o no era permeable. Dios había hecho una promesa y la tenía que cumplir, pero estaba como muerto. Pero él había creído en la promesa de Dios y vio antes de morir la promesa cumplida. Es cierto, vimos toda la vida de Abraham y qué bueno es que Dios no escondió nada, porque no vimos todo victorioso, vimos fracasos de Abraham. Todos nosotros fracasamos más de una vez, pero lo importante es cómo vamos a terminar la carrera.
cómo me gusta pensar en ese versículo que dice, he acabado la carrera, el apóstol Pablo, he guardado la fe. Quiero terminar así. ¿Y usted? Abraham puede decir eso, terminó mi carrera, guardé la fe. ¿Y qué? Me está esperando una corona. Eso dijo Pablo. Eso podría decir Abraham. Eso quiero decir yo. Ahora, hay siempre un conflicto entre dos cosas, la carne y el espíritu. Lo vimos recién en Gálatas. Cuando yo nazco de nuevo, la carne sigue siendo carne. Por eso necesito saber quién me va a controlar. Si nos acordamos lo que leímos recién de Gálatas, dicen, la carne y el espíritu se oponen entre sí. Y tengo que ser guiado por el espíritu para no hacer lo que quiero. Qué interesante, porque todos aquellos que vivimos, disfrutamos y practicamos la gracia, la persona que verdaderamente entiende la gracia, nunca va a decir, ahora hago lo que quiero porque conozco la gracia. No, hago lo que debo y muchas cosas voy a dejar de hacer porque conocí la gracia. Es tristísimo pensar en muchas líneas teológicas que hablan de la gracia y creen que gracia es libertinaje. No, gracia es libertad. Y Pablo lo explica bien, tengo que andar en la libertad con que Cristo me hizo libre. La mucha teología puede afectar tu cabeza, llenar de conocimiento, pero no bajar a tu corazón. Cuando conozco la gracia de Dios, me encuentro con el autor de la gracia, empiezo a vivir de acuerdo a cómo Él vive. Entonces, hay cosas que ya no las quiero hacer. No voy a mirar lo que no tengo que mirar, y si nos acordamos de Gálatas, dice, manifiestas son las obras de la carne, y da una lista. Y en esa lista hay hechicerías, hay pleitos, hay de todo. Hay cosas que para nosotros más lindas, otras son más feas, pero el pecado sigue siendo pecado. Pero termina diciendo el apóstol Pablo, contra tales cosas no hay ley, y me habla del fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿carne o espíritu? No, yo cada día me tengo que levantar y decidir, ¿quién me guía hoy? ¿Quién me controla hoy? ¿Yo o Dios? Si yo me controlo, voy a ser un cristiano carnal guiado por mis pasiones y deseos. Si me controla Dios, voy a disfrutar el fruto del Espíritu Santo. Cuando voy a pensar en esto, lo estudiábamos un poco el miércoles, yo como cristiano tengo que ir y grabarme en mi mente Romanos capítulo 6, donde el apóstol me desafía a considerarme una persona que está viva, pero que se murió. Me moría el pecado, pero vivo para Dios. Así me considera. Entonces presento mi cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Bueno, no tengo duda que Abraham terminó su vida haciendo eso, diciendo, Señor, acá estoy, haz con mi vida lo que quieras. Pero pensar en la carne y el espíritu es eso, pero siempre va a haber un conflicto. ¿Hago lo que quiero o hago lo que debo? ¿Cómo soluciono el conflicto? ¿Quién controla tu vida? Si mi vida la controlo yo, es un fracaso. ¿Y entonces cómo hago para que la controle Dios? La llenura del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice que no me embriago con vino, en lo cual hay disolución, antes bien me lleno del Espíritu Santo. Entonces, la palabra significa control. Si Dios me controla, las consecuencias van a ser que voy a hablar diferente. Algunas veces escucho esto, se me escapó una mala palabra. No se te escapó, la tenías adentro. Vi lo que no tenía que ver porque fue sin querer. No, estás acostumbrado a ver basura en internet. Dije lo que no puedo agradecer porque esto no me gusta. La persona controlada por el Espíritu Santo de Dios tiene gratitud, porque la gratitud es una actitud del corazón y tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, a pesar de todo lo que vivimos, Abraham tuvo un hijo de la esclava, un hijo de la promesa, un hijo con Agar y un hijo con Rebeca. Uno representa a la carne, el otro representa al espíritu. Y yo podría pensar, ¿de qué lado voy a vivir? Cuando escuchamos a la esposa de Abraham decirle, echa fuera a esa sierva y echa fuera a tu hijo. Bueno, cuando nosotros
descubrimos que éramos pecadores, ¿quién nos mostró nuestro pecado? La ley. Si no hubiera ley no me inculpan de pecado, pero la persona que nace de nuevo ya no está bajo la ley porque está bajo la gracia. Y otra vez, la gracia es hacer lo que debo o no hacer lo que quiero. Si alguien dice que hizo todo eso porque tenía libertad, nunca, absolutamente nunca entendió nada de la palabra de Dios. Y es triste, pero es así. Ahora, tengo mucho, por eso quiero resumir. Cuando yo voy a un abastecedor y compro muchas cosas, tengo que saber que lo que compro lo llevo a mi casa. ¿De qué se está abasteciendo usted? ¿De qué se está llenando? Romanos capítulo 13, versículo 14, es un desafío. Dice, voy a leer el versículo 13 también, para que tengamos el contexto general de lo que venimos hablando. 13:13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Lo mismo que dice el apóstol Pablo en Gálatas lo está resumiendo acá. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. No lo vamos a buscar porque lo estudiamos muchas veces, pero vestirse de Cristo, para vestirme de Cristo tengo que desechar, limpiarme y me revisto. ¿De quién? De Cristo, del nuevo hombre, vestido, creado según Dios, según la justicia. Entonces, cuando yo vivo, tengo que vivir a la manera de Cristo. Cuando veo los dos personajes, veo en Isaac viviendo a la manera de Cristo. Entonces, eso es lo que podemos aprender hasta ahí. Ahora, cuando vamos a Gálatas, otra vez, por favor, capítulo 4, recién pasamos por ahí, fíjense algunas cositas más. Qué interesante que es la Biblia, siempre tiene más, siempre tiene más. Gálatas capítulo 4, versículo 21. Decidme, lo que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque escrito está, que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Si usted quiere ver esto, lo puede comparar con Génesis. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto a sus hijos y está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, ¿es qué? Libre, libre. Y sigue diciendo, porque está escrito, regocija o estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Y podría haberlo sacado de Génesis, pero yo quería que veamos esto en palabras del apóstol Pablo, porque no somos más hijos de esclavitud. Si hay una canción que me gusta mucho, yo ya no soy más esclavo del temor, ahora soy hijo de Dios. Y el problema es que a veces no pensamos en quiénes somos. Al no pensar en quiénes somos, nuestra vida siempre se transforma en fracaso. Ahora, aquí hay 2 pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y permítame leerle algo literal.
porque leyendo todo este pasaje podemos simbolizar los dos pactos, pero podemos resumir brevemente las ideas de la siguiente manera. Agar simboliza el antiguo pacto, ¿de qué? De la ley. Y nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y otra vez, aunque lo repita 1000 veces, vivir en la gracia es hacer lo que debo, no hacer lo que quiero, es vivir en la libertad que Pablo me habla en Gálatas capítulo 5. Entonces, Agar simboliza el antiguo pacto de la ley, identifica la Jerusalén celestial. Ismael nació de la carne y era un hijo de la esclava. Isaac nació del espíritu y era un hijo de una mujer libre. Uno de la esclava, el otro de la libre. Los dos hijos, ¿el hijo de quién? ¿Cómo se llamaba una de las mujeres? Agar. ¿Y la otra? Uno representa a los judíos, el otro representa a los gentiles. Y podemos mirar la Biblia y ver que después ya no hay judío, no hay gentil, se forma el pueblo de Dios. Ahora, en un momento, echa fuera a tu hijo y vemos cómo echa fuera la ley. En el momento que Cristo murió, la ley se cumplió. Ya no estamos bajo la ley, fuimos transferidos de la ley. Es fácil entenderlo de esta manera. Vemos al pueblo de Israel caminar por el desierto. ¿Quién los guiaba? Moisés. ¿Hasta dónde llegó Moisés? ¿Hasta dónde? Claro, ellos están estudiando todo el panorama del Antiguo Testamento, pero así que no puede hablar estrellita. ¿Hasta dónde llegó Moisés? Venía con el pueblo, caminaron. ¿Moisés entró a la tierra prometida, sí o no? No. ¿Quién entró? Josué. Moisés representa la ley. Josué representa la gracia. Moisés quedó ahí, Josué entró. En el momento que llegamos a Cristo, morimos a la ley y vivimos a la gracia. La ley vino por medio de Moisés, la gracia, la verdad, por medio de Jesucristo. Estamos viviendo un tiempo de gracia, que es todo lo que no merecemos, no solamente para nuestra salvación, sino para todo lo demás, y vemos ese cuadro aquí. Entonces, ningún creyente hoy, por más que intente vivir, está bajo la ley, sino que todos estamos bajo la gracia. Y es difícil pensar en todo eso, más cuando se te apaga el micrófono. Si quieren que termine me podrían haber dicho, pero se acabó la pila. Ahora, quiero que piensen algo. Vamos mirando todo el capítulo acá, que de hecho ya lo hemos visto muchas cosas. Vamos viendo todo el capítulo y vemos la prueba, la esperanza, nuevo pacto y demás. Se acabó la pila y a mí se me va a acabar en cualquier momento, toma. Pero no importa, igual me escuchan, ¿no? Sí, no pasa nada, así que lo puedes dejar así. Entonces, vamos de vuelta a Génesis 21. ¿Ya está? ¿No era yo? Perfecto. A ver si... En Génesis 21, ¿qué encontramos? Mientras yo intento poner esto. Intento, porque no digo que lo voy a poner. Ahí está. Creo que sí. Lo intenté y lo logré. En Génesis 21, ¿qué encontramos? Los escucho, a ver. ¿Cómo? Dios prueba a Abraham, ¿qué más? En el 21 no. En el 22 Dios prueba a Abraham. En el 21, ¿qué encontramos? Sí, Karina, fuerte. El nacimiento de Isaac, una promesa cumplida. En el 22, ¿qué encontramos? Ahora sí lo que estaba diciendo Carito. Dios prueba a Abraham. Y Abraham se llevaba bien con todos, a diferencia de su sobrino Lot. Hubo un problema con un pozo, lo solucionó.
Siempre buscó una solución. Pero una característica que vemos de Abraham, cuando fueron pasando los años, fue madurando. En un momento Dios le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y vemos en el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo diga, sean ustedes perfectos como yo soy perfecto. Eso es madurez, no es impecabilidad. Es la perfección que uno obtiene cuando empieza a conocer al Señor. Hay cosas que vas dejando en forma natural. Por eso pensamos, bueno, ley o gracia. La ley te esclaviza para vivir pecando. ¿Otra vez? La ley te esclaviza para vivir pecando. Por eso hay tantos cristianos fracasados. La gracia te da libertad. Por eso vamos a encontrar muchos cristianos disfrutando la vida cristiana. Ayer conversaba con un amigo que me decía que él tenía temor de dar porque en el lugar donde él asistía casi que lo obligaban a dar para que sea bendecido. Y me decía, eso no es lo que la Biblia enseña, entonces te estás equivocando de iglesia, le dije. Porque tenés razón, pero no tenés que estar ahí. Y estaba frustrado porque lo forzaban y le decían que si no hacía eso, Dios lo iba a castigar. Pura ley. Pero hablan de la gracia. Hablar de la gracia es fácil, vivir en la gracia, Dios te tiene que revelar quién es. Y lo muestra en toda la Biblia porque lo vemos aquí. Ahora, hay algo que nosotros tenemos y es mala memoria. ¿Verdad que sí? Recién cuando compartíamos cosas que Dios hizo esta semana. Yo me acordé que había estado orando por el alambre eléctrico y la tenemos. Pero no todos se esforzaron por contar algo que Dios hizo esta semana. A veces oramos, Dios contesta, o tenemos una promesa, sabemos que Dios va a cumplir, y nos olvidamos. A Agar le pasó algo. Agar tuvo un hijo, ¿cómo se llamaba el hijo? Ismael. ¿Qué le había prometido Dios a Agar? ¿Qué iba a pasar con su hijo? Iba a haber descendencia. Y entonces, ¿por qué casi se muere? Dejó al muchachito ahí y esperaba verlo morir. Porque se había olvidado la promesa de Dios. Al olvidarse la promesa de Dios, ya no confiaba en la provisión de Dios haciendo algo con su hijo. Y nunca pensó que Dios lo iba a proteger. Sin embargo, Dios es fiel. Nosotros somos iguales en muchos aspectos. Dios está presente para proveer, para proteger nuestras vidas, para dejarnos disfrutar su poder, pero nos olvidamos. Qué bueno es pensar, porque no hablamos mucho de Agar, una mujer que Dios utilizó, pero que tiene mala memoria. Se había olvidado de la promesa de Dios, se desanimó, se deprimió y ahí quedó. Cada vez que te deprimas, y todos los que estamos acá pasaremos por eso en algún momento, y si alguien no pasa, me avisa y le paso las mías. ¿Sabes qué tenés que hacer? Acordate lo que Dios te habló. Pensá quién sos. Y cuando sé quién soy, Agar, yo te prometí que iba a haber descendencia para tu hijo. Levántate. Si ella hubiera escuchado la voz de Dios, no hubiera pasado eso. Si hoy escuchás la voz de Dios, anima tu corazón. ¿Y cómo la escucho? Por la palabra de Dios. Entonces, vamos a dejarlo acá y terminar el otro domingo. Pero tenemos muchas cosas que aprender. La principal, si mi fe no es probada, nunca voy a poder saber si tengo una fe genuina. La fe no es intelectual. La fe no es una emoción. La fe es la convicción de saber a quién le estoy creyendo. En palabras del apóstol Pablo, yo sé a quién le creo. ¿Y usted? Padre, gracias en esta mañana por